Muy buenas tardes, bienvenidos a la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Estamos transmitiendo desde Catholic Theological Union en Chicago y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ayer estuvimos viendo un poquito sobre la iglesia y estamos viendo el Evangelio a través de los lentes de la eclesiología de Mateo, porque este Evangelio presenta a muchos textos que son propios de la iglesia, de la comunidad. Entonces, ayer vimos estábamos en el capítulo 18, volvamos al capítulo 18 y nos quedamos cómo la comunidad está tratando de corregir, disciplinar. Y estábamos viendo que, bueno, yo creo que la disciplina nunca, a lo menos que sea la maestra canuta, ¿verdad? Pero siempre es algo difícil y delicado de ejercitar, ¿verdad? Hay personas que parece que tienen este don de querer disciplinar y normar a todo el mundo, pero posiblemente habemos otras que a veces quisiéramos evitar los conflictos, pero cuando se evitan los conflictos lo único que se hace es empeorar la situación. Se vienen arrastrando después y algo que era a veces pequeño se puede convertir en algo más serio. Entonces, empieza con la idea del perdón. Si tu hermano te ofende, ya vimos esa parte de que prácticamente la comunidad está a la expectativa de perdonar, no solamente 2 veces, como dirían los rabinos del tiempo de Jesús, sino perdonar hasta 70 veces 7. Y luego después, en el versículo 18, la idea de que tiene la comunidad, toda la comunidad, de perdonar pecados. Les aseguro que los que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Esta previa invitación o previo pronunciamiento de Jesús en cuestión de quién tiene poder para perdonar, que se le había dado primero a Pedro, ahora abre la posibilidad para toda la comunidad. Así que toda la comunidad tiene el poder de perdonar, ser perdonada. Y bueno, también exige mucha humildad de la persona que a lo mejor no tanto de la persona que perdona, sino de la que es perdonada, que se sienta que no merece el perdón. Y a veces va por allí también en cuestión de las confesiones. Gente que vuelve a confesar lo mismo. Y te lo dicen, yo ya lo confesé, pero aquí a ver que usted... Y entonces, ¿por qué no se darse la oportunidad de perdonarse, de sanar? ¿De dónde nos viene esta necesidad? Literalmente, ¿qué significa atar y desatar? No en contexto, literalmente la palabra bíblicamente. ¿Bíblicamente o...? Todo lo que ates en el cielo quedará desatado en la tierra. Ya vemos que pues eso se le da a la comunidad, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Atar y desatar. El poder de perdonar, el poder de incluir o el poder de excluir. Estamos en el contexto de la disciplina de cómo corregir a la persona que hierra. Entonces va por ese lado, el poder de perdonar o no perdonar. Y las decisiones que se tomen aquí tienen una consecuencia. Ayer estábamos hablando acerca de la justicia de Dios. Que dice que en este caso la justicia de Dios exigiría más que este poder jurídico de por si este cometió mal. Si no cambia, pues sáquenlo, pero de acuerdo a la justicia de Dios sería como más corto, ¿no? Eso. De acuerdo a la justicia de Dios, también ahora ya se le dieron oportunidades. Yo creo que el hecho de que la justicia de Dios le dice, mira, tú no compartes nuestra visión, es ahí donde actúa la justicia de Dios. Si una vez la persona lo llevaron a solas con la persona que tuvo el problema, la dificultad, después trajo a los 2 testigos, después trajo a toda la comunidad, y después de que toda la comunidad le hace ver que no comparte los valores por la cual la comunidad existe, casi que la justicia de Dios es como la justicia de Dios allí actúa como una manera de decir, te voy a poner donde tú estás, porque tú parece que estás ciego. El hecho de que tú
pienses que formas parte de una comunidad cuando en realidad no formas parte de esta comunidad porque no vives de acuerdo a los valores, casi que la justicia de Dios, bueno, por lo menos te puso. Sería triste de que tú estés en el lugar equivocado pensando que estás en el lugar correcto. Pero algunos capítulos anteriores, bueno, a lo mejor se contradice el mismo Mateo porque Pedro dice, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Verdad? Eran 3 o 2, Pedro dice 7, y después Jesús le dice siempre, ahora calla, no, ahora a solas, 2 personas, comunidad, son 3 veces, o sea, no son 70, 100. Porque estás jugando con la manera del proceso de perdonar. No puedes tú tomar literalmente un texto, ahora incluso para el mismo concepto del mismo evangelio. Está tratando de decir, con esta persona no hay remedio. Con la persona que hay remedio, perdónale eternamente. Pero cuando hay una persona que ya no tiene remedio, ya, o sea, después de que lo expones, después de que el perdonar no es vamos a decirle, el solapar, o sea, el perdonar implica y requiere de la persona que es perdonada arrepentimiento, requiere de la persona que es perdonada un propósito de enmienda, requiere de la persona que es perdonada un deseo de ya no lastimar a la comunidad. Y si estos factores quedan así, no es que la misericordia de Dios no opera, es que la persona no cree en la misericordia de Dios o se confía demasiado y que piensa que la misericordia de Dios le alcanza y puede hacer lo que quiera. Entonces, parece que está tratando de corregir esa idea. Si hay una persona que no puede perdonar o que no hace nada por expresar su remordimiento, entonces es como querer pedir que cambie el diablo. Ya, coincido con Gabriel un poco en que sí, ahorita que él lo trajo, me vino a la mente la gente que está en la frontera, los centroamericanos. Cuando la gente de aquí, el Session y todo el gabinete de Trump están diciendo todo el que cruce la frontera lo vamos a separar de la familia, lo vamos a acusar de tráfico tráfico humano, ¿no? Entonces, comparando con lo que está diciendo, o sea, son reglas que se ponen, justicias que no me hacen justicia, pero más sin embargo, una sociedad como la estadounidense, bueno, no todos, pero algunos, están de acuerdo en esto. Pongo esto de ejemplo, comparando con lo que está diciendo Gabriel, o sea, el perdonar, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ok, yo no sigo esta regla porque simple y sencillamente no me trae vida. Aquí estamos hablando de una comunidad que se agrupa de acuerdo a los valores de Dios, de acuerdo a los valores de Jesús, de acuerdo a la justicia de Jesús. No estamos hablando de una comunidad, el Evangelio no está hablando de una comunidad que se está rigiendo solamente por la ley de los ancestros. Se está rigiendo por la justicia de Dios. Y si una comunidad que se rige, que vive de acuerdo a los valores de Dios, si después de vivir de acuerdo a los valores de Dios, toda la gente está viviendo de acuerdo a esos valores, incluso se podría poner y decir, bueno, no debería ni siquiera existir el que existe el daño. ¿Por qué todo el mundo nos estamos moviendo por la ley de Dios? Todo el mundo nos estamos tratando como hermanos y como hermanas. Todo el mundo estamos tratándonos verdaderamente como hijos e hijas de Dios con este lenguaje que para ellos les sería muy natural. Pero el hecho de que también la parte humana, a pesar de que han hecho una opción por vivir con los valores de Dios, esta comunidad encuentre dificultad en poner en práctica lo que Dios quiere, pues también existe la posibilidad de reconciliarse. Pero si ya la persona está ciega, se agotaron las posibilidades,
La comunidad no se puede quedar estancada en una persona porque de lo contrario no crece. Estamos hablando de una persona tóxica. Yo siento que son dos ejemplos completamente diferentes. La cuestión del perdón, como lo acaba de decir, ya lleva implícito la intención de reformarse de la persona que ofendió. Este otro que mencionaba Gabriel, hablando de una persona que no tiene un mínimo interés de cambiar y va a hacerle daño a la comunidad. No es que no la hayan perdonado, no es que no se perdone a esa persona, se tiene que remover para proteger a la comunidad. Y en el otro texto parece que estaba hablando del perdonar 70 veces 7, pero era a la gente que todavía no se agrupa con valores ya específicos. Aquí ya da por hecho que todo el mundo nos agrupa. Haz de cuenta que todo el mundo nos agrupamos aquí por estos valores, por esta visión, por estas metas. Ya no estamos hablando del resto de los hermanos que tienen otros intereses, que tienen otros problemas. Allá hay que mostrar la misericordia para ganarlos y que sean parte de nuestro grupo. Pero ya cuando hay conscientemente, cuando tú como persona ya has decidido darle tu fidelidad, tu lealtad y querer decir, yo me quiero agrupar como comunidad, como iglesia, en este grupo de personas siguiendo los valores de Jesús, siguiendo lo que Jesús me enseña, creyendo de que donde 2 o 3 se reúnan, está Dios. Y después, aún con todo y esto, yo lastimo a la otra persona. Bueno, la comunidad tiene el derecho de actuar, de disciplinarme, de corregirme. Me da la oportunidad, después me trae otra vez con la otra persona. Pero ya cuando agotó todo el legalismo de Mateo, entonces lo que hace Jesús es revelarle que esa persona realmente no está compartiendo los valores. Y puede ser tóxica y decirle no. Por mucho que tú quieras. Yo le tuve que decir a una persona que completó sus 3 años en la escuela, no comparte las visiones. Realmente lo que tú haces no va de acuerdo a lo que nosotros estamos tratando de corregir, de enseñar. Aquí ya, bueno, damos por hecho que el hecho de que te llamen una vez ya es un proceso. Porque tampoco puede estar, es que yo estoy en el proceso. Y como estoy en el proceso te voy a lastimar. Ay, o sea, como estoy en el proceso, pues permíteme que te ponga el pie y que te... Ay, pero fue el proceso. Entonces, aquí ya estamos hablando de una persona que le han dado oportunidades y que hizo una opción. No le busquen más. Hizo una opción de estar viviendo con estos valores. Nadie la obligó a la persona a congregarse. O sea, el Evangelio de Mateo, como todos los evangelios, no te van a llevar a ser discípulo sin decirte a qué te vas a comprometer. Ya te anunciaron los requisitos de ser discípulo. Ya te enseñaron a qué te vas a comprometer. Ahora, una vez que tú libremente decides congregarte en el nombre de Jesús, pues vas a tener que vivir con ciertas leyes, con ciertos principios. Y aún así y ahorita vamos a ver que esta comunidad tampoco, bueno, estamos descubriendo que no es una, comunidades perfectas no han existido, pero también entre el proceso o la obligación que tiene una comunidad es ir corrigiendo, ir disciplinando a las personas que posiblemente quieren vivir al estilo de Jesús, pero conservando valores que no son de Jesús. Y no se puede. Aquí no se puede. Aquí va a entrar en posiblemente con el que no traía el traje, lo vamos a ver. Con el que no traje, amigo, ¿cómo llegaste aquí? Va a ir en esta misma línea. No puedes tú participar del banquete pensando tú que perteneces cuando en realidad, y aquí esta parábola te va a tener muchas dudas. Entonces, ¿por qué es que Jesús dijo que fueran y abrieran todo el mundo? Hay exigencias. Padre, ¿aquí entraría lo de frío y caliente? ¿A medias? Sería, aunque esa es otra teología y solamente está en el Apocalipsis, pero iría por esa misma línea. Estamos hablando del perdón a nivel de individuos, ¿verdad?
Parece ser que algún individuo, este texto refleja la realidad de la comunidad. Algunos miembros de la comunidad posiblemente les está costando trabajo vivir con los ideales de Jesús. Y parece que la comunidad se está tomando seriamente la responsabilidad que tienen ante Dios. Porque es una responsabilidad que la comunidad tiene de ejercitar disciplina. Si una comunidad, ellos creían que si ellos no actuaban, Dios iba a actuar y iba a aniquilar a la comunidad. En el judaísmo eso creían. Si tú como comunidad permites que un miembro de los que se agrupan contigo sea tóxico y tú eres permisible, Dios mismo viene y actúa y aniquila a la comunidad. Se forma otra comunidad. Entonces, eso es lo que tiene detrás la comunidad de Mateo. Por eso las leyes en contra, por ejemplo, de los hijos que son rebeldes. Si tu hijo te humilla, mátalo. Mátalo. ¿Por qué? Porque está humillando a toda una comunidad y la comunidad Dios puede actuar y ya no solamente va a ser la muerte de uno, después se va a lamentar todo. Esas son las leyes de Levíticos, ¿eh? No vayan a decir, ay, el padre me dijo que si mi hijo me humilla, lo mata. Ok, entonces, para que vean, esta comunidad se está tomando seriamente su papel de ir disciplinando. Parece ser que las otras comunidades, por ejemplo, de Pablo en Corinto, cuando no disciplinaron al muchacho que estaba viviendo con la madrastra, que estaba teniendo sus relaciones sexuales, Pablo se queda asombrado de que sea una comunidad tan permisible. En cambio, aquí esta comunidad parece que agotó las posibilidades y aún el problema existe. Oscar. Precisamente a lo que me refiero, ahora contemporánea, hablando ya contemporáneamente, como dice Gabriel, perdonar 70 veces 7. Perdonar la institución, por ejemplo, a la iglesia en la Santa Inquisición, en las cruzadas, cuando no ha hecho lo que ha sido necesario para las comunidades rurales, cuando sabemos, ¿verdad?, de que hay demasiado abuso en la iglesia, las instituciones que deben de ayudar a los más desvalidos, no les ayudan y aún así se les sigue creyendo, se les sigue respetando, se sigue apoyando. Pero también más de 70 veces, o sea, inconscientemente estamos perdonando. Es un muy buen ejemplo, Oscar, pero al otro lado también es la idea de que también la iglesia puede perder su función profética y puede caer en desacuerdo. O sea, con todas las cosas que la iglesia ha hecho a través de la historia, pues prácticamente era para no creerle. O sea, de verdad, honestamente, acuérdense de la cita aquella que yo les tengo en el video que viene del libro que les dije, lean ese libro, es muy bueno. El Señor es periodista, pero parece que está bien informado acerca de la teología, acerca de la Biblia, y parece que hizo muy bien sus estudios para hacer esta novela, porque parece que es un ensayo histórico, donde va narrando todas las atrocidades. Acuérdense de todas las citas que le puse, que se llama La Gran Puta, La Grandísima Puta. La Gran Puta de Babilonia se llama, del escritor Fernando Vallejo. Está en el PDF allí en el internet. Y allí se van a dar cuenta y me gustaría decir que no es cierto, que eso no sucedió, pero eso y más. Entonces ahí tenemos que decir, ¿cómo a veces hemos traicionado el Evangelio de Jesús? Y aún así nos seguimos agrupando, pero no podemos vivir por otro lado tampoco como personas cargando esos resentimientos. No porque la otra persona se merezca perdón, ni porque la iglesia se merezca perdón, porque uno se merece estar libre de esos sentimientos. Uno se merece, no puede la gente estar siempre enojada. No puede, no debes. Si fuera algo parejo, por ejemplo, un miembro, por ejemplo, de la comunidad, le aplicamos lo de Mateo, ¿verdad? Legalismo, lo que dice. Pero si fuera al revés, que un líder está haciéndolo él y la comunidad tiene el poder también de... Pero ¿sabes qué? Lo que pasa sería, el día que la comunidad se vuelva crítica, entonces van a disminuir las injusticias. Pero como todos somos cómplices,
Entonces, por eso es que aquí estamos hablando que eran pequeñas comunidades, todavía se conocían todo el mundo. Eran células. Entonces, bueno, en una comunidad pequeña todavía es posible normarse o vivir o reforzar estos valores de identidad. Pero ya cuando las comunidades van creciendo y van entrando en contacto con otras culturas, pues va a ser un poco más difícil. Pero si si tuviéramos un grupo crítico verdaderamente formado, disciplinado, no estamos buscando grupos perfectos, pero por lo menos que la gente se mueva con los valores del Evangelio. Créanme entonces que podríamos educar a la persona que está lastimando a la otra persona. Van a decir, ay, se terminaría el bullying. Entonces, ya no le llamaría al aviatar, ¿verdad? Ni al general. Pero no es como bully, es cariño. Pero el día que me digan, padre, a mí me ofendes, bueno. O se acabarían los abusos de todo tipo. Si la otra persona dice, padre, esto, bueno, entonces, disculpa, no lo vuelvo a hacer, no es mi intención. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que no hemos perdido a la comunidad crítica. Y la comunidad no se ha dado cuenta del poder que tiene. O a lo mejor se dan cuenta, pero también lo dejan a la ligera, padre. No se dan cuenta porque el tener poder implica dejar tu lado cómodo. Implica dar la cara. ¿Y qué es lo que hace? Tienen un problema con algún miembro, especialmente si es el sacerdote, lo único que hacen se van a otra iglesia. Pero anduvieron recorriendo todo. Bueno. Entonces, vean los problemas que implica el perdonar, el atar y el desatar. Entonces, el poder de vivir libre. La comunidad tiene una comunidad que actúa con estos principios, tiene poder. Todavía no está estructurada así. Bueno, yo pienso que el perdonar y ser perdonado es saludable. Es saludable. Perdonar y ser perdonado es saludable, porque la persona deja de preocuparse. Usted sabe las preocupaciones que llevan a las enfermedades. Cierto. La gente no se imagina cuando uno y ustedes experimenten cómo va metiéndose el odio, el rencor de generación en generación. Ya ni siquiera sabemos por qué odiamos a veces. Pero nos dicen, es que o familias, especialmente en los pueblitos, ¿no? De generación en generación que no se hablan. Ya no saben ni por qué. A veces somos como los perros. El primer perro sale a ladrarle al burro que pasó y ahí van todos los demás ladrándole al perro y ya no saben ni por qué. El único que sabe es el primero que ladró. Los otros ya no saben ni por qué ladran, pero hay que ladrar. A veces nosotros nos pasa... Contaminando las familias, yo creo que en los ranchos chicos, en los pueblos chicos, como que los hijos van escuchando que aborrecen a una persona y sigue. Ustedes no se imaginan, yo he perdido personas así que de pronto, ¿por qué no me habla esta persona? Allí en el rancho. Porque se tuvo un problema con él. Pues el problema lo tuviste con él, no conmigo. O sea, resuelve tu problema con él. El día que y se quedó así sorprendido y comenzó a llorar una persona. Porque yo llegaba y lo saludaba. Y luego le dije, disculpa, quiero preguntarte, ¿tú tienes algún problema? Porque yo siempre desde la infancia... Dice, sí, lo que pasa es que yo no sé si usted se dio cuenta, padre, que mire que tuve problemas con su hermano y que no sé qué. Le dije, mira, los problemas son tuyos y de él, pero no son míos. Hay que saber con quién vas a dirigir también tu mala energía. Y eso, a veces también hay que disciplinar a la gente. Como el sábado pasó una cosa horrible en toda mi escuela allá, que comenzaron a gritar, espérame, no, me estás gritando. Yo sé que estás enojada y molesta, pero... Yo no te he hecho nada. Yo tampoco no tengo por qué asumir culpa, ¿verdad? En el 70 veces 7 también entra el perdón cuando reniegas de Dios. En el contexto de Mateo era para comunidades que todavía primeramente es un exagerado, es un género en los evangelios donde se exagera la metáfora, la frase o la idea.
para llamar la atención. Por ejemplo, cuando dice, si tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a esta montaña. Ese es un género donde se está exagerando. Y claro, esos tipos de géneros no los vamos a poder poner nunca a tomar literalmente. Lo que estaba tratando de decir Mateo con ese tipo de idea es la misericordia de las personas que quieren agruparse y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, tienen que estar abiertas siempre a expresar la posibilidad del perdón, siempre. Para eso lo dijo Mateo, para esa comunidad. Ahora, cuando usted pregunta de renegar de Dios, Porque ayer usted dijo que todo puede ser perdonado menos que uno... no, pero no renegar de Dios. No, le dije que el pecado contra el Espíritu Santo era cuando la gente, en vez de ver la acción de Dios, creía que estaba la acción del mal. Directo. Cuando tú sabes que estás retando a Dios y le estás diciendo, no creo en ti, reniego de ti, por esto y por esto otro, pues, se puede perdonar porque yo sé que está en la Biblia que cuando uno reniega del Espíritu Santo, es el único... Mamita, usted tiene que entender el texto en su contexto. Ese es el primer módulo. Este es el primer módulo, entonces y uno de las primeras herramientas es no tomar literalmente el texto, ni sacar un texto de aquí, ni sacar otro texto de aquí, ni sacar otro texto de aquí. Esto lo enseñamos en el primer módulo. Ahora, cuando yo estaba hablando del pecado del Espíritu, lo estaba diciendo que se le estaba acusando a Jesús de que echaba, de que sanaba, de que curaba, no con el poder de Dios, sino con el poder de Beelzebú. Y por eso Jesús se defiende de esa acusación y dice que todo pecado se perdona, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Entonces, y en ese contexto, ¿cuál era el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo, como lo entiende Mateo, como lo entienden los evangelios, es que la gente, los fariseos, los escribas, en vez de reconocer que estaba actuando la gracia de Dios, creen que Jesús estaba actuando por el poder del mal. Y ya después yo se los puse en el contexto de decir que posiblemente cuando uno ve que la persona va bien y en vez de alegrarse que esa persona se está encontrando con Dios, uno diga, ay, no, posiblemente porque tiene miedo que se va a condenar y todo. A lo mejor será blasfemar contra el Espíritu, porque en vez de alegrarte de que Dios está llamando a tener vida, entonces ese era el contexto. Ese era el contexto de la comunidad que en vez de estar viendo que Jesús está expulsando, está sanando, está integrando gente con el poder de Dios, del Dios de la vida, del Dios que da oportunidades. La gente, en vez de descubrir en la persona de Jesús a Dios, están descubriendo a la competencia de Dios. Ese es realmente el pecado que Jesús les avienta. Y la otra cosa del renegar de Dios, si usted abre la Biblia, especialmente todos los salmos, hay como 50 salmos donde para madurar la fe las personas cuestionan dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? Jesús mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es esto? Y yo creo que todas las personas en algún momento de su vida han preguntado, ¿dónde está Dios cuando me pasa esto? ¿Será esto dudar de Dios o será madurar la fe? Y la persona que diga es que yo nunca he dudado o es que, bueno, a lo mejor estamos con una persona que tiene otra visión diferente. Pero en toda la Biblia hay géneros donde la gente, como personas de fe, cuestionan, preguntan, ¿hasta cuándo, Dios mío, vas a venir en mi ayuda? Mírame que estoy enfermo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Y tú te quedas callado, ¿por qué no me respondes? O sea,
Si estas personas en el texto bíblico son capaces de expresar sus momentos, o los grandes místicos son capaces de hablar de la noche oscura, de hablar de experiencias que a veces no son tan gratas y que a veces sienten la ausencia de Dios. Y yo, en mi persona, también a veces digo, ¿dónde está Dios? Pero no es de que dude. Yo sé que Dios está conmigo, pero cuando tengo el problema, ay Jesús, ¿en dónde estás? Hasta que uno sale del problema y ya lo ve diferente. Bueno, dime, Lucy. Cambiando un poquito de tema, pero quizás en el mismo tema, en el Mateo 18 del 15 estaban hablando de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Eso se puede aplicar en una familia de padre, madre e hijos? Miren, una vez que ustedes hagan el contexto, que sepan cuál era la situación de esta comunidad está experimentando conflictos internos. Después que tú hagas tu estudio, entonces tú puedes decir, ok, ¿y a mí cómo me sirve? ¿Cómo me lo apropio para mí? Y yo creo que los ejemplos que está dando, algunos de la Biblia van a ser prácticamente muy atractivos para seguirlos. Otros a lo mejor vamos a tener que estar estudiándolos. Pero yo creo que la propuesta, lo que propone Mateo, yo creo que es muy saludable. Llamar a la persona y hablar, a ver qué pasa. Si no te hace caso, bueno, pues a lo mejor toda la familia ya sabe que hay un problema. Y si no le hace caso a la familia, pues ¿qué vas a hacer? Yo creo que en este caso, yo creo que la propuesta de llamar a solas, de traer a otra persona y luego de traer a toda la comunidad, yo creo que sería positivo, se podría aplicar en algún problema familiar. Por eso digo en algún. Acuérdense que la Biblia nunca intentó ser un recetario de decir qué hacer en cada momento. La Biblia nunca, no fue esa la intención. Cada libro, cada evangelio fue escrito para una determinada comunidad que tenía determinados problemas. Entonces nosotros podemos sacar luces, pero sería mucho pedirle que la Biblia me dijera exactamente cómo guiarme en todo momento las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los meses. Entonces va a haber momentos en que la Biblia nos puede ayudar muy bien y hay otros momentos en que tenemos que comenzar a discernir cómo el Espíritu de Dios nos sigue moviendo, ¿verdad? Después dice, bueno, ya saben la actitud de Pedro y viene la idea. Y para mostrarles, ya este texto del Pedro ya lo vimos cuando estábamos estudiando la actitud de Pedro, ¿se acuerdan? De las 70 veces 7. Prácticamente es otra exageración, este es el tema del género que les decía. Y después les pone esta parábola para ir en el mismo contexto. Dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Si nos moviéramos por parte de la justicia, fíjense, ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000. ¿Qué traducción tiene en la Biblia de Jerusalén? ¿Quién tiene la Biblia de Jerusalén? ¿Nadie tiene la Biblia de Jerusalén? Mateo 18, 24. La parábola de es una parábola muy interesante. ¿Mande? No, las parábolas no tienen título en la Biblia. Estos títulos que ustedes ven allí, uno se los puso para poder localizarlas. ¿Ya estás buscando, Gaby, la Biblia de Jerusalén? Para ver si habla de talentos.
En la Reina Valera habla de talentos. 10,000 talentos. La mía también dice eso. ¿Qué dice? Talento. Ok, entonces estamos hablando, imagínense el escenario, un rey que quiere ajustar, se mueve entonces en términos de justicia. Y le presentaron a la primera persona que le debe 10,000 talentos. Talentos. 10,000 talentos. ¿Cuánto creen que equivalía un talento? Dependiendo de lo que fuera, si era de oro o si fuera de plata. Para que vean la exageración de la parábola, nunca una persona iba a tener 10,000 talentos, ni aunque fuera el rey, especialmente en la pobre Palestina. Ni el imperio tendría 10,000 talentos. Un talento equivalía a 16 años y medio de trabajo. Multipliquen 16 años, 16 años. 16 años por 10,000, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 165,000. Entonces sería lo equivalente a 160. ¿Eso fue lo que dio la suma? A ver, multipliquen 16 por 10,000. 160,000. Ok, 160,000 años de trabajo. Ahora multiplíquenlo por el salario de aquella persona, era un denario por día. Multiplíquenlo por 365. O sea, estamos hablando de una cantidad. Por eso en la parábola del que al que le dan un talento, al que le dan 3 y al que le dan 5, no le están dando cualquier cantidad, le están dando una cantidad, bueno, entonces alguien le debe al rey 160,000 años de trabajo. 160,000 años, para que se den una idea. Entonces, como no tenía con qué pagarlo, lógico que no va a tener con quién puede pagar semejante cantidad. Mandó el rey que lo vendieran a su mujer, sus hijos y todas las posesiones para pagar la deuda. Nadie, ¿qué va a sacar el rey con una persona? ¿Qué puede? Si es un súbdito, donde estamos hablando que la inmensa mayoría de la gente era pobre, ¿qué va a poder sacar? Y además, no sabemos ni cómo aquí, para que vean cómo esto solamente da más preguntas que respuestas. ¿En qué lo gastó? ¿Y cómo es que el rey va a permitir prestar semejante deuda, no? Entonces, esta es la otra cosa. Entonces, el esclavo se arrodilló ante él suplicándole, ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Esta es una burla, esta es una ironía. Así le tenga la paciencia de los 10,000 años, no son suficientes para pagarle la deuda. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. ¿Qué estamos hablando aquí? De si el rey representa a Dios, estamos hablando entonces que el Dios de Jesús es un Dios que perdona lo imperdonable. Si esto va por allí. Al salir aquel esclavo, tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. 100 monedas. Suponiendo que 100 monedas son 100 denarios, son 100 días de trabajo. Lo agarró del cuello, casi como el Caín matándole a Abel, lo apepenó del cuello, lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Vean el contraste que está haciendo Mateo. Las parábolas son lo más difícil de explicar porque uno cree, uno suaviza las parábolas y uno cree que ya sabe lo que sigue. Pero cuando se lee la parábola,
es para que la gente tome partida por los personajes, es para que la gente comience de alguna manera a irritarse. Uno puede ver a los que se irritan decir, pues es lógico que la gente que vea esto se irrite con el otro. ¿Por qué? Porque si has sido apenas perdonado de una deuda de 160 y tantos años de trabajo, ¿por qué no es capaz de perdonar lo insignificante? Pero ¿cómo es que debía tanto? No el esclavo le perdonaron todos esos 160 y tantos. ¿Cómo pasó eso? Pues eso es lo que el texto no nos dice. Por eso les estoy diciendo que interpretar. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede entender? Aquí la idea es solamente la comparación del perdón de Dios y cómo debe de ser el perdón también de la comunidad. Esto es el mensaje central, no es ni siquiera la parte económica, que uno lo quiera ver por allí, es solamente para que tú como lector o lectora puedas decir, no hay comparación entre el que se sintió perdonado. En la lógica de la parábola, esta persona también tenía que haber perdonado al que le debe nada, pero no actúa así. Al contrario, se lo apepenó, el reino se lo echó al cuello. El reino es violento todavía. Y luego dice, al ver lo sucedido, los otros esclavos se sintieron muy mal. Dice que se irritaron, se enojaron, porque eso es exactamente lo que quiere la parábola. ¿Y quién de ustedes, cuando ha escuchado la parábola de los que invita a trabajar a la viña por un denario, no se irrita y dice, esto es injusto? ¿Cómo es posible que unos que nada más fueron a estirar la mano les paguen lo mismo? Si ustedes son de los que nada más van a estirar la mano, bendito y alabado sea Dios. Pero si fuiste del primer grupo que fuiste a soportar calor, a soportar esto, a soportar lo otro, y nada más te den lo mismo, esto es exactamente lo que hacen las parábolas, suscitar esas emociones, suscitar esas emociones. Pero sí se puede ejemplificar como cuando estuvieron dando los préstamos muy altos a personas que no los podían pagar y después esas personas les perdonaron la deuda al gobierno, pero ellas les siguieron cobrando renta a la gente que tenían viviendo en la casa. Pues parece que a veces no sabemos demostrar la misericordia, ¿verdad? O el perdón. Bueno. Y a nivel personal, pues también cometemos muchas ofensas, muchas veces. Y cuando nos cometen una ofensa más pequeña, no podemos perdonar. Parece que está reflejando justamente eso, ¿no? ¿Cómo queremos que Dios nos perdone? Acuérdense que una de las condiciones del perdón es también aprender a perdonar. Y luego dice, se lo contaron al rey, entonces el rey lo llamó y le dijo, sirviente malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión, vean la palabrita, de tu compañero como yo la tuve de ti? Por compasión, por misericordia se logra todo. No porque la gente se lo merezca, por la compasión. E indignado, vean el término, ¿a quién será el rey? Ok, aquí tenemos a un Dios fuera de sí. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda, pues ahí va a estar. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón. ¡Sas! Entonces vean, y aquí ya podemos volver a decir, pues parece que no se puede experimentar perdón. Por eso es que recitar el Padre Nuestro o rezar el Padre Nuestro, uno lo tendría que pensar. ¿Soy capaz verdaderamente de decir la primera palabra de Padre? ¿Me comporto como hijo? ¿De decirle mío? ¿Realmente lo siento? Y bueno, ya después todas las otras características, ¿verdad? De perdóname. Pero parece que a veces la monotonía, la rutina de decir la oración sin sentido. Entonces, aquí tenemos una comunidad, una iglesia
que le está costando trabajo. Parece que hay ofensas dentro de la comunidad y esta comunidad tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a ir descubriendo cómo este Dios es misericordioso. Con la persona que nunca va a poder pagar desde un punto de vista legal si tú quieres. Bueno, exagerado Mateo, pero es para que la gente diga, pues ¿quién va a poder pagar? Sin embargo, Dios es capaz de decir borrón y cuenta nueva. Pero así también, entonces, ¿a quién representará este que no sabe perdonar? Acuérdense, esta parábola es para gente dentro de la comunidad. Posiblemente hay personas que están viviendo con ya los valores del Evangelio de Jesús y les está costando trabajo expresar esos valores. Les está costando trabajo realmente vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere. Y a esta gente que le está costando trabajo perdonar a la otra persona, pues parece que les da esta parábola, ¿verdad? Y yo creo que también nos la regalaría para nosotros para ver cómo estamos experimentando en nuestra vida diaria el perdón. Vladimir. No. Ok. Estaba apartándome una pulga que tengo por aquí. Ok, dime. El caso este de las deudas, ¿no se podría comparar también con la deuda externa de algunos países pobres que los países ricos lo tienen ahí? Y allí podríamos estar especulando. Si tuviéramos que cambiar la imagen de la parábola o ofrecer otros lentes de interpretación, uno podría preguntarse, ¿por qué el rey le va a pedir o le va a dar a una persona que va a ser incapaz de perdonar, de pagarle? Pero para no meternos en ese tipo de problemas, aquí en una cuestión moral, ¿por qué un país rico le va a prestar dinero a un país corrupto? A un país que va a empobrecer a sus ciudadanos. Y le siguen. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque no quieren que se les acabe la minita de oro. Aunque se tuviera el dinero para pagarle, la economía no te lo aceptaría. A un sistema le conviene tener gente endeudada. Allá en Fresno se están ofreciendo un curso que ya se llama Fe y Finanzas. Y lo está ofreciendo la escuela de allí de los menonitas, de donde estamos nosotros. Y nos invitaron al grupo de la Biblia y todos fueron a tomar ¿Qué responsabilidad moral se tiene en cuestión de la economía? Porque mucha gente no sabe usar tarjetas de crédito. Está endeudada y más endeudada y más endeudada y más endeudada y nunca sale. Padre, en Radio María hay un programa, se llama Dios y las Finanzas. Viene de Miami. Está muy bueno. Yo creo, pues bueno, pues escúchenle por allí. Pues es también, si pueden leer el libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América, muy bueno también. 1970, pero si lo leen va a ser Como si fuera ahora, efectivamente, Las Venas Abiertas de América, de este señor que acaba de Eduardo Galeano. Entonces, volviendo a nuestro texto, ¿cómo no poder perdonar cuando Dios ha perdonado? Y aparte ya se está moviendo toda la teología de el evento de Cristo de la cruz. Dios ha perdonado al mundo, Dios lo ha reconciliado por medio del amado, por medio del primogénito, por medio del Hijo. ¿Cómo no poder perdonar a la otra persona cuando Dios nos ha reconciliado y nos ha puesto
en buena relación. Aún así no sé si esté mal. Vuelvo otra vez. El rey perdona. Muy bien. El otro no le perdona cuando ya lo perdonaron. Y después Dios tampoco perdona. Al final. ¿No sería como manejar otra teología diferente? Porque al final de cuentas dices, pues tienes que perdonar, porque si no, el rey te va a castigar. Y te va a soltar y te va a hacer hasta que le pagues. ¿Pero fue el rey o fue la acción de no perdonar del primero? Pero si lo veo literal, ahí no voy a ver un Dios también castigado. Acuérdense que esta idea, Dios, bueno, si el rey que representa a Dios no se puso a pensar, a ver, Dios puede exterminar a esta persona que le debe los 10,000 talentos. No hay necesidad. Si se mueven por el rigorismo de la ley, si Dios lo quisiera exterminar, lo exterminaría. Es el rey. El rey es el rey. El rey pide. El rey manda. Pero este rey parece que se maneja con otros valores muy diferentes. ¿En dónde? Díganme, ¿en dónde hay un rey que pueda perdonar una deuda así? Para ir y decirle, yo quiero ser tu súbdito. Y no, para decir, trátame como esta persona. Pero está hablando del señorío de Dios. Está hablando de que hay otros valores. Entonces tú no puedes venir a decirle, ay, no, es que Dios es perverso. Pero al final se comporta como verdugo. No. La persona que no aprendió a vivir, entonces lo único que Dios hace es, tú no eres mi súbdito, porque no aprendiste a vivir como yo que te perdoné algo imperdonable. Entonces fue tu acción. Y Dios solamente con el mismo lenguaje, así como tú casi que lo quieres estrangular, que no le dejas nada. No, simplemente fíjense, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo entrega para decir, tú no tienes parte de mí. Tú no vives de acuerdo a mis valores. O no me estoy explicando bien o por qué le quieren ver cosas negativas a Dios. ¿Será que sí lo hemos tenido siempre? Es que suena como que en realidad no te va a perdonar todo, sea lo que sea. O sea, tienes que estar condicionado de alguna forma. O te reínes a lo que te están diciendo que hagas. La teología es simple a estas alturas. Si Dios reconcilia, si la comunidad se ha sentido beneficiada del perdón de Dios, cosa que no podía antes con una deuda, lo toma en términos económicos, en términos legales, que no podía pagar. Pero lo que está detrás es vivir con los valores de Dios. Una vez, ¿cuáles son los efectos que tiene el que seas perdonado de esta deuda? Que tú tienes que aprender a tratar a la otra persona como Dios te ha tratado. Y no es porque Dios te va a castigar. Tú tienes que aprender a vivir de acuerdo a la experiencia que tú has tenido con Dios. Y si en tu experiencia que has tenido con Dios has experimentado perdón cuando no te lo merecías, cuando no podías pagarlo, cuando todavía no sentías quién era Dios y ahora Dios, tú pedías que te tuviera paciencia y le ibas a pagar, le ibas a ir abonando 5%, 10%. En realidad es muy difícil de entender, puesto desde que no entendemos lo que realmente significa el perdón. La mayoría de las personas lo manejamos, yo te perdono, pero no olvido. Y si es cierto, no se va a olvidar. Cuando lo recuerdes, el día que estés ya sin dolor, porque ya lo perdonaste. Pero la mayoría de las personas no aplican así. Entonces, por eso es de que yo estoy llevando al punto, porque realmente, aun cuando Dios ha sido benevolente con nosotros no somos capaces de hacerlo. Aún
Pues entonces Mateo te va a decir, tienes que seguir trabajando porque entonces todavía te estás moviendo con los términos de la ley, del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hasta que ya seas capaz de decir, bueno, ya puedo perdonar, ya puedo tratarte como Dios me ha tratado, entonces vives de acuerdo a los principios. Siguiendo con lo del perdón, yo creo que uno como ser humano tiene que tomar una decisión, firme de que les voy a perdonar, pero sentirlo de corazón, ¿no? Voy a perdonar con una decisión firme, perdona, aunque el recuerdo queda vivo, ¿no? Pero perdona y se pasa después con el tiempo. Pues yo creo que lleva todo un proceso, ¿no? Hay momentos en que uno puede estar molesto, enojado y decir, bueno, está bien, yo entiendo que estés molesto. Pero ya pasará un tiempo. Lo que a mí, yo personalmente, lo que diría, pues sería triste de que uno se pase la vida recordando algo, cargando algo. Porque yo no fui creado para ser basurero, para traer basura, para traer cosas negativas. Y no es porque la otra persona les he dicho se lo merezca, es porque yo me merezco estar en paz. Es porque yo me merezco estar tranquilo. Entonces tenemos esta idea de esta comunidad que le está costando, pero estos son los valores del Evangelio. Vamos a movernos a otra partecita. Vayan al capítulo 5, por favor. La iglesia que es morada de misericordia y justicia y luz. Volviendo otra vez al tema de la misericordia. La comunidad tiene que ser morada de justicia. Sí, ahí tienen en su hojita 5:1-16. Pero te perdono, porque Dios me ha perdonado. Créanme que si no fuera por la Biblia, no, y ese es el proceso que cada persona tiene que hacer. No crean que uno no es santo. Yo sí tengo miedo cuando veo la nube, le digo, vete nube, vete. Porque tengo miedo que me vaya a llevar. Allí va mi hijo amado, escúchenle. Ok, vayan al capítulo 5. Vean lo que espera Mateo de la comunidad, Vean lo que espera Mateo. Una comunidad que está basada en la misericordia. En la misericordia, no en la ley, en la misericordia. Que vive con otros. Dice, al ver a la multitud, después de comenzar el recorrido de llamar comunidad, subió al monte. Ya tan solo con esta frase de Jesús que sube al monte, trae a la memoria todas las imágenes, todos los encuentros de Moisés que subía al monte Sinaí a entrar en presencia con Dios. Mateo presenta a Jesús como el otro Moisés que está formando a otro pueblo y que les está anunciando también una liberación, que los va a formar también para que experimenten cómo se manifestó la misericordia de Dios del pueblo oprimido, el Dios que oyó, el Dios que escuchó, el Dios que salió a liberarlos, el Dios que los llamó de la esclavitud a la vida. Es justamente lo que Mateo está tratando de hacer ahora en la persona de Jesús. El subirse al monte simboliza la presencia de la divinidad. Simboliza este encuentro donde se va a manifestar la gloria de Dios en el Hijo amado. Y este es uno de los temas predilectos de Mateo, el monte, en la montaña. Y en contraposición a Lucas, que pone esta escena, esta narración en el plano, en el llano. Entonces sube al monte, dice, se sentó. Se sentó como quien tiene autoridad.
y también trae de alguna manera toda la majestuosidad del señorío de Dios que se sienta en su creación, ¿no? Y desde allí va a comenzar a dar cátedra. ¿Y qué cátedra va a dar Jesús? Se le acercaron los discípulos, la comunidad que ha formado. Tomó la palabra y comenzó, acuérdense que Jesús está en su papel de maestro, los está concientizando. Comenzó a enseñarles de la siguiente manera. Felices los pobres del corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Comienzan las bendiciones. Estos también son los macarismos, las bendiciones. Bienaventurado, bien bendecida la persona. Son cosas buenas que la comunidad está hablando. Y la primera bendición es bienaventuradas las personas pobres de corazón. Bienaventuradas las personas que han optado por ese estilo de vida. En este caso, la comunidad no tuvo la opción de optar por ser pobre. Entienden que a veces la gente no tiene opción de decidir, yo quiero ser pobre. ¿Quién de ustedes ha tenido la opción de decir, yo quiero decidir, optar por, yo he decidido ser pobre? ¿Pero a qué se refiere, padre? ¿A pobre de corazón? A pobre de todo, mamita. O sea, no está en contraposición. No está en contraposición el pobre de espíritu con el pobre, hablando literalmente, físicamente. No hay esta división que nosotros queremos hacer. Porque nosotros queremos rápido decir, es que se está refiriendo a pobre de espíritu. En Lucas sí. No hay esa división. Y lógico que Jesús está optando o Dios está haciendo una opción preferencial por todo el campesinado, por toda la gente que forma el grueso de la sociedad, que sería el 95% que es pobre. Y si es pobre, el otro 3%, ¿cómo es que se hizo rico? Y el otro 2% posiblemente eran los intermediarios entre los pobres y los ricos, para mantener el equilibrio. Entonces, la primera bienaventuranza es un Dios que se solidariza con la gente empobrecida. Y eso parece ser que es la primera idea que Mateo quiere de su comunidad, de la iglesia. Una iglesia de pobres. ¿A qué les suenan estas palabras? ¿Nunca han oído cómo me gustaría que la iglesia fuera pobre? A Francisco, a nuestro Santo Padre. Vean el énfasis en nuestro santo. Porque lo que está proponiendo es volver a las bienaventuranzas. ¿Y por qué estará proponiendo esta? Porque ya se dio cuenta de eso. ¿Se dio cuenta? Porque así buscarán a Dios con más. Ahí. No sé qué papa, creo que recién debe haber sido electo, dijo, si Jesús fue pobre, la iglesia va a ser pobre. Al segundo o tercer día creo que amaneció en un infarto, le dio. Murió. No sé qué papa. Juan Pablo I. Sí. Murió así de la nada. Es que las Illuminati le dieron tierra. Entonces, pero la idea de Jesús, la opción, por eso es que la teología que ha surgido en América Latina, al releer estos textos y al releer el Éxodo, ha descubierto correctamente, Dios quiere a todo mundo, pero parece que Dios siempre tiene una opción por la gente empobrecida, por los que no tienen casa, por las personas que no tienen tierra. Y si no tienen tierra, aquí también va a haber una crítica que está detrás de esto. ¿Por qué es que no tienen tierra? ¿Por qué es que son pobres? Si cuando Dios comenzó a repartirles en la economía de Dios, parece que no va a haber pobres entre ustedes. Y a cada uno le repartió de acuerdo
al número de familias. Como que Dios o los autores bíblicos creían que sí era posible vivir, coexistir de una manera digna sin que uno tuviera más y sin que otro tuviera menos. Entonces, ¿pero qué fue con lo que pasó con ese ideal? Pues también ha entrado la ambición. Por eso también van a venir reglas justamente ahí en el Deuteronomio de castigar a la persona que mueva la mojonera de su divisadero, de su tierra. Para decir, ay, es que mi tierra colinda con un manantialito, ay, pero por aquí va, me extiende un poquito. Pues contra esa hay ciertas reglas para que la gente no se robe lo que le pertenece al pobre. Entonces aquí también estaría Jesús como un nuevo Moisés, empoderando, a decirle, Dios está con ustedes. Y ustedes pobres, que no tienen casa, que no tienen tierra, también les va a dar una nueva manera de organizarse. Estas bienaventuranzas, aunque nosotros las podemos pensar que son para el más allá, tienen que ver con el más acá. Tienen que ver con propuestas de vida alternativa. Entonces, felices los afligidos, porque serán consolados. ¿Por qué será afligida la comunidad de Mateo? ¿O no, tendrá razones la comunidad en estar afligida? Nada más para recordarles el contexto. Estamos en los años 80. Posiblemente, internamente, hay muchos problemas. Hay personas que se sienten superiores a otros. Hay problemas que están causando divisiones. También se están separando de los judíos. Por otro lado, los judíos acaban de echar 18 maldiciones en contra de los cristianos. Les están cerrando las sinagogas. La guerra los hizo desplazarse. No tienen posiblemente trabajo. Posiblemente tengan que estar viviendo con sus parientes que están ya acomodados en la región de Siria. ¿Ustedes creen que todas estas circunstancias externas son motivo para estar jijiji, jojojo? ¿O será motivo para... ¿Cómo puede la persona estar contenta cuando no tiene casa? Cuando no tiene un estatus migratorio? Cuando es perseguido políticamente? Cuando es desaparecido por decir su verdad? O cuando está ante gente como el tribunal, ¿no? Que están cuidando la palabra y esto, lo otro. ¿Cómo no vivir? ¿Cómo vivir ante esas situaciones? Y entonces para esta comunidad que está experimentando todos estos tipos de problemas, Jesús les conforta. Otra imagen muy misericordiosa de Dios, del Dios que conforta, del Dios que ve la aflicción. La misma aflicción que vio el Dios allá cuando se presentó en el monte Sinaí a Moisés y que le dijo, he visto cómo los oprimen, he escuchado su aflicción. El verbo que se emplea en el hebreo es escuchado el último respiro, el último resuello que sale de la garganta del pueblo afligido. El bramido que echa el animal, ese es el verbo que describe cuando ya no hay palabra, cuando la gente está tan deshumanizada, tan afligida. Ese último suspiro que causa la aflicción es lo que Dios escucha y por eso decide bajar y afligir al faraón, afligirlo con las plagas. Entonces, esta aflicción, la mismo tipo de los afligidos que Mateo se encuentra, son los afligidos posiblemente por mantenerse firmes en la propuesta de vida de Jesús. Son los que a pesar de tantas injusticias, de tantas cosas que se le echan encima, siguen, se aferran a la vida. Y luego porque serán consolados aquí y en el ahora. De la misma manera que Dios consoló al pueblo,
Y por eso viene toda una teología después del consuelo, especialmente con el segundo Isaías, cuando dice que el pueblo va a ser consolado. Se te enjugarán las lágrimas, vas a ser consolado. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando tu Dios te vuelva otra vez del exilio, te dé tu tierra. No puede haber consuelo mientras vivas sin tierra. O sea, leyéndolas desde el punto de vista económico, esta es una denuncia clara al imperio por causar la muerte. Causar de alguna manera el sufrimiento a la gente. Y claro, todas las personas que causan sufrimiento, pues también. Acuérdense, estas bienaventuranzas son para la comunidad de los discípulos, para la comunidad, para la iglesia, ¿verdad? Y luego, felices los desposeídos. Bueno, para que no quede ninguna duda. ¿Los desposeídos de qué? De tierra. Los sin tierra. ¿Cuántos de ustedes fueron desposeídos? Sus papás fueron desposeídos. A ver, hacemos la mano nada más para... Los que los padres no tuvieron nada de tierra. Ay. Los que no tuvieron tierra. A ver, hacen la mano. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. El tío se quedó con ella o la iglesia también comenzó a decir de que no anduvieran en esos porque, acuérdese del barzón, ya se me reventó el barzón. Es cierto, la iglesia decía de que no aceptaran tierras porque se condenaban. Entonces, los desposeídos. Ahora, ¿quién les robó? ¿Quién les robó la tierra a esta gente? Si estamos hablando que allí en el año 80, en el año 70 llegó Roma, se llevó las riquezas, decía un dicho del siglo I, del cielo cayeron las 10 bendiciones, Roma se quedó con 9 y el resto del mundo vivió con una. Y parece ser que todavía estamos igual. O sea, del cielo cayeron todas las bendiciones y hay un país que solamente tiene todo, consume todo. Y hay otros que viven de eso. Ok, entonces, en el año 70, Roma conquista con todas las de la ley, se lleva, saquea el templo. En la parte de Galilea manda la legión para apaciguar a todas las guerrillas, todos los grupos que todavía quedaron con intenciones de querer rescatar sus tierras. La comunidad tiene que huir por la región de la Decápolis, de las 10 ciudades, y prácticamente Roma se establece como imperio único. Ahora, claro, Roma no va a trabajar las tierras, necesita de gente súbdita que trabaje las tierras y se lleve todas las ganancias para allá. Necesita de clientes, de gente que sea capaz de vender al hermano, a la hermana y se haga dócil al sistema, ¿verdad? Entonces, los desposeídos son estas gentes que antes podían vivir posiblemente, pero ahora ya no tienen ni esa posibilidad. El hecho de ser desterrado, tiene traumas psicológicos, podemos ver hasta el día de hoy. El hecho de estar fuera, si la tierra es la que da la identidad, el ser desterrado sin tierra, andas como hoja que lleva el viento, ¿no? Ahora, desde un plano teológico, si el ser humano ha sido creado de la tierra, el hecho de que ya no tengamos ni siquiera la posibilidad o que se nos quite la posibilidad de haber sido creado de la tierra, de que ya no, es como si te aniquilaran, es como si ya no tienes ni identidad, ya no puede continuar la vida, porque la tierra es todo. La tierra provee, la tierra protege, la tierra te da identidad y la tierra
vean cómo hemos siguiendo luchando por la tierra. Podemos haber salido de nuestro país, de México, pero México no ha salido de nosotros. México lo es todo. Y construimos y estamos conectados porque hay este sentido fuerte con el lugar donde uno le da la identidad. Entonces, todos estos desposeídos, toda esta gente sin tierra, cuando la gente se concientice, entonces sí podrán creer de que es posible heredar la tierra. Estas son las señales de que el reino de Dios ha llegado. No olviden esto. Las señales del reino ya llegaron. Todavía no llegan a su plenitud. Todavía estamos en esos procesos. El ya, pero todavía no. Pero las señales del reino es que han llegado, han estado presentes. Entonces, esta bendición es la comunidad que tiene. La iglesia tiene que ser defensora de la tierra, de los desposeídos, de los desterrados. Una iglesia que no es defensora de la tierra se va a volver cómplice. La próxima semana nos voy a ir a ver a un profeta de nuestro tiempo, a un claretiano que ha estado amenazado varias veces, incluso de muerte. Ya tiene el señor 90 y tantos años, Pedro Casaldáliga, un señor que ha hecho una opción de vivir con los desterrados en Brasil. Y vamos a manejar como unas 2 días para ir, por lo menos a ver con vida a este hombre, porque le ha dado su corazón. Ha hecho realmente una iglesia de sin tierra, de los desterrados y reconocido a nivel mundial. Y bueno, esto es lo que debería de ser la iglesia, una iglesia que esté a favor de la tierra, de la vida, que defienda cada creación, cada persona, cada cosa, cada animal, cada planta que habita la tierra. Y parece ser que somos sordos a estos clamores de la tierra. No creemos que la estamos destruyendo. A eso me estaba yo, todo lo que está explicando, como ahorita que está diciendo sobre eso, yo me fijo en lo que está pasando ahorita aquí pues con los emigrantes, ¿verdad? Con todos nosotros, cómo nos han estado haciendo daño de ahí, quitando nuestra identidad, tratando más a su presidente y la ley, todo lo que está cambiando, y veo que sí que la iglesia nunca ha intervenido en todo el daño que está causando, como separando familias, con tanta cosa que está pasando. No se ha pronunciado, ¿verdad? Como que no se ha pronunciado. No, sí ayudan en eso, pero no hay una... Pronunciarse desde el ámbito jerárquico, desde la última instancia, de decir esto es nuestro pronunciamiento, vamos a cerrar la iglesia en protesta, vamos a hacer esto. Ajá, Aquí no permitieron que las iglesias fueran santuarios. No permitieron, pero es lo que decimos, que no hay pues ¿verdad? Que se abra a protegernos o ayudarnos. Y dentro de las leyes que está diciendo, todo lo que está diciendo de las tierras, de todo, también muchos se vienen por necesidad, que no tienen tierra en México, que no hay, o como ahorita los de Perú que está diciendo que allá no se quieren regresar ya 20 años aquí, o regresarse, cómo van a empezar allá, o por qué se vinieron, porque es un país pobre, y lo que está haciendo ahorita, de toda la clase que está dando, también es lo que estamos viviendo ahorita, y que no hay un Mateo que le digan, presidente, ¿sabes qué? Por eso necesitamos releer otra vez estos textos y volver a apasionarnos por la propuesta que tenía Jesús de formar comunidad, de formar iglesia, para que una iglesia sea otra vez la defensora de opción por los pobres, de las personas afligidas. ¿Cómo no anunciarles la alegría del evangelio? ¿Nuestra comunidad será una comunidad alegre o afligida? ¿Y por qué se aflige? Piensa uno por los demás y dice, pues qué leyes,
Piensen, por ejemplo, en nuestra iglesia de México, de desaparecidos, de violencia, de muertos, de asesinatos, de fosas comunes que día con día aparecen descuartizados. ¿Serán esos motivos para estar afligidos? Bueno, entonces los símbolos parece que de muerte reinan y ante todos esos símbolos de muerte la propuesta de Jesús es transformarlos en vida. La propuesta de Jesús es decir, esos símbolos van a pasar y entonces van a ser confortados, entonces van a ser llamados hijos de Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. En estas circunstancias, si te están quitando la tierra, si te están robando, si ves que nada puedes hacer, que lloras ante la impotencia porque ves perder a tu familia, a tus hijos, que te estés empobreciendo, que ves que otra persona viene y se queda con tu terreno y que no hay manera de dónde recurrir porque todo el sistema está corrupto. Ante esas realidades, Mateo les dice, se te va a hacer justicia. Uno de los temas principales de toda la teología de Mateo es la justicia, en el aquí y en el ahora. Se te va a hacer justicia porque Dios es justo. Dios perdona, Dios es misericordioso, pero también es Dios justo. Dios interviene. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Vean todos los valores que va proponiendo, ¿no? Los limpios de corazón, porque verán a Dios. Las personas que así como hay personas que sufren, está describiendo su comunidad, está describiendo la realidad de las personas que hay. Los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Vean los títulos que le está dando a toda la persona. No solamente Jesús puede ser llamado en este sentido, porque Jesús es príncipe de paz, por eso es llamado hijo de Dios, pero también la persona. Y a lo mejor a nosotros este lenguaje nos puede resultar un poquito escandaloso, pero para el mundo al siglo primero, la gente creía que podía llegar a compartir la divinidad de Dios. Podía entrar en el ámbito de. Por eso es que se llamaba hijos de Dios, a la comunidad, a las personas que se esforzaban por vivir de acuerdo a la justicia, a los mandamientos. Se les llamaba a sí mismo hijos de Dios, o hijo del hombre, hijo de la humanidad. Entonces, esta idea de trabajar por justicia, por la paz, pues también es prácticamente una amenaza contra el imperio. Porque acuérdense que también el imperio romano tiene su propia teología, tiene su propio evangelio, y también el imperio romano creía que el emperador César Augusto era hijo de Dios. Entonces, con este manifiesto, lo que está haciendo Mateo es prácticamente decir, ese que te viene a ofrecer paz y seguridad, o la paz romana, es una paz de cementerio, porque se impone quitando, robando, despojando, afligiendo. En cambio, si tú luchas por la verdadera paz, una paz que nace de la justicia, del shalom, una paz que está conectada con la tierra, una paz que te conecta con tu familia, entonces puedes verdaderamente llegarte a conectar con tu origen divino. Y luego, felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Las personas que posiblemente sean sacrificadas. Estas son las características del discipulado, que van a ser perseguidos, expulsados de las sinagogas. Entonces, muy probablemente Mateo está haciendo una reflexión de lo que está viviendo la comunidad. Y luego, felices ustedes cuando los injurien, los persiguen, los calumnien falsamente de todo por mi causa. Esto es lo que está experimentando ya. Al separarse de la sinagoga, ya están experimentando ese rechazo. Muy probablemente sea una clara referencia a las maldiciones que los judíos promulgaron en contra de los que profesaran el nombre de Jesús alrededor de esta época. Dice, porque alégrense y pónganse en contento porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Entonces, para Mateo, su comunidad es una comunidad profética. Y profeta no es como la gente lo entiende hoy en día en la Biblia.
Profeta no es el que ve el futuro. Profeta no es la persona que sabe lo que va a pasar en el 2058. Profeta en el mundo bíblico es la persona que anuncia y denuncia la palabra de Dios. Denuncia la injusticia. Eso es como lo entienden. Y luego viene la imagen esta preciosa de la identidad de la comunidad. Ustedes son la sal de la tierra. Esta imagen a lo mejor para el día de hoy ya no es tan atractiva, porque la sal ya tiene, casi que se ve como una maldición la sal, ¿verdad? Desde la infancia, no comas sal porque te vas a hacer burro. Y tan rica que sabía la sal, echarle los tacos. Pero como que ya no tendría. En cambio, para el mundo griego, para el mundo romano del siglo I, ellos decían sal et sole, solamente sal y sol. Con la sal y el sol, la gente puede vivir. En muchas ocasiones a los soldados se les pagaba, cuando no había dinero, se les pagaba con sal. La sal tenía muchas características muy únicas. Aparte de condimentar, también conservaba comidas, también sanaba, también curaba. Especialmente los pescados salados de esta parte de Galilea eran muy conocidos, ¿verdad? Porque podían comenzar. Entonces parece ser que Mateo recupera esa imagen de la sal para decir, la comunidad que se está formando tiene que ser distinta, no puede ser como el resto de las otras personas. Entonces, si una comunidad no es distinta, ¿en dónde radicaría entonces la visión, la originalidad del anuncio? Si tratamos de imitar la misma estructura del imperio, ¿qué evangelio sería ese? Y yo creo que por eso a veces hay que ser visionarios en el sentido de decir, tenemos que proponer algo diferente. Tenemos que asumir. Ya me va a venir otra vez el catarro. Bueno, se fue. Entonces, si se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá el sabor? Solo sirve para tirar y que la pise la gente. En el año 30 antes de Cristo, creo que fue cuando los romanos conquistaron Cartago, la parte norte de África, y en las tierras fértiles que había ahí, araron la tierra y tiraron sal. Y convirtieron la tierra fértil en un desierto. Y Juvenal dice, esos romanos, donde antes eran tierra fértil, convierten en un desierto y dicen que allí hay paz. ¿Será esta posiblemente la imagen que recuerde la gente de decir la sal, así como tiene propiedades positivas, también cuando pierde su sentido, cuando pierde para lo que estaba hecha o usada, puede también ser símbolo de muerte? O sea, ¿ya para qué sirve? Solamente trae cuestiones de muerte. Ustedes son la luz del mundo. Esta es una idea preciosísima y muy probablemente también esta imagen de la luz del mundo, Juan se la aplica a Jesús. Yo soy la luz del mundo. El yo soy trae a la memoria también la imagen de Dios como luz, la imagen del Dios que va creando, de la oscuridad saca la luz, la imagen del Dios que va acompañando a su comunidad por el desierto en la inmensa columna de fuego. Y también trae aquel salmo precioso de, en tu luz, Señor, nos haces ver la luz. O sea, compartir esta visión de la luz. La comunidad está llamada para hacer luz, no para vivir en oscuridad. No puedes ocultar una ciudad construida sobre un monte. Los valores al final van a triunfar, ¿no? No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a toda la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres. Buenas obras, fíjense. Una vez que la comunidad es capaz de asumir los retos, de formar comunidad, de ser pobres, de ser la voz de los que no tienen tierra, de consolar a los afligidos, de apoyar a los que luchan por la justicia, de seguir gritando contra los que tienen hambre y sed de justicia, y todas estas cualidades, entonces la otra gente se puede entusiasmar y la otra gente puede o se sentiría atraído por ese estilo de vida. Y eso es lo que Mateo quiere,
Que la gente que viendo cómo la comunidad se comporta diga, yo quiero ser parte de esa comunidad. Por las obras. No necesariamente por la enseñanza en un primer momento, sino por el comportamiento interno. Pero nosotros parece que hemos dicho tanto y hemos hecho tan poco que deberíamos de enmudecer. Vámonos al descanso y regresamos.